El Día Internacional de la Lengua Materna se conmemora cada 21 de febrero para promover la preservación y protección de todos los idiomas que se hablan en el mundo. Este día hacemos un llamado a todas y todos para hacer sinergia en esta lucha por la preservación de las lenguas, por garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos. Agradecemos al estudiantil y le brindamos un fuerte aplauso en lo que ellos retoman sus espacios. La Dirección General del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas de Machiquiani, Ana Rosa Espínola Caliza. Guillermo Hugo Bello, en representación del titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio y Culturalidad de Cancún, el antropólogo Diego Pedro Hernández. No, Capaz, Luis Celia, director
acompaña Crescencio Huitimea Valenzuela, hablante de la lengua yaca. Bien, dice Guajiro, senadora Edith López Hernández, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en el Senado de la República Mexicana, Napoye. Bien, dice Guajinajo, Cristina Solano Díaz, directora general de Igualdad Sustantiva y No Discriminación de la Suprema Corte de Justicia. También nos acompaña Norma González Jiménez, titular de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de la Defensoría de la República. Agradecemos la presencia de todos y todas. A continuación, daremos el uso de la palabra a... Escucharemos al maestro Crescencio Huitimea Valenzuela, hablante de la lengua yaca, no conocida también como lengua yaca. Les agradecí en lengua yaqui de Sonora a los representantes de las distintas instituciones y también a los invitados especiales, a los alumnos que los escuchamos muy gratamente, como el uso de la lengua persiste a través de la vida y a través de los 500 años de lucha. Da muchísimo gusto. Igual nosotros en nuestra región cantamos el himno nacional de nuestra lengua yaqui, por eso es que nos da mucha felicidad escuchar el himno desde su lengua, y agradecemos a todas y a todos por la venida y de quienes vienen de lugares lejanos, como en mi caso, que vengo de un extremo del territorio mexicano. Estar acá pues, es muy grato para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, que el IDALI año con año va a estar festejando, y que para nosotros el reconocimiento de nuestro código de lenguaje sea parte incluido dentro de la Constitución, principalmente en la Ley General de los Derechos Lingüísticos, y yo creo que ahí se materializan todos los derechos y también las responsabilidades que tenemos nosotros como encargados también de las instituciones educativas. No nos queda más que
Agradecemos la presencia de las siguientes instituciones: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, a la Universidad Autónoma de Chapingo, el Senado de la República, la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad de la Secretaría de Cultura, a la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, a la Universidad del Pueblo Yaqui, a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Gracias. Ya la Nicolama, senadora Edith López Hernández. Escucharemos un mensaje de la senadora Edith López Hernández, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado. Con el permiso de todas y de todos, Lioshke, Kolabaliti, Hunkakal, Zoboloroti, de Okomska, Internacional de Lenguas Maternas, Jajukakal, pero más muy bajo porque la Kichikotinenta constitucional. Alanzakaloti Shataleye tiene que chinchar Shatamukti, Ajaletiquet, Igualetiquet y Tijameletiquet. Alachabato Shataleye, las Geli Oshineta Ley, Sventa Votike, pero Muyushi Ochtikine como sujeto de derecho. Kahomanosh Oyoti como objeto, extraño Oyoti, Ahlumartik mismo. Pues muchas gracias en el permiso de la mesa de presidium a todos y a todas que estamos aquí. Agradecemos también que se haya reformado el artículo 2 constitucional. Mañana se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna y por hoy podemos decir que somos sujetos de derecho porque se reformó varias veces la ley de pueblos indígenas, pero jamás nos conocían como sujetos de derecho. Hoy es obligación del Estado, de las instituciones, de las personas trabajadoras, de las instituciones, que también seamos respetados y tomados en cuenta. Cuando anteriormente hasta nos decían que éramos extraños en nuestra propia nación y que nuestra lengua materna no valía, ¿y por qué te vistes así? ¿Y qué estás hablando? Estás hablando de mí, porque como no te entiendo en español, tú estás hablando de tu lengua materna, ¿qué estás diciendo de mí? Pues no somos como ellos. Nosotros hablamos de lo que nos corresponde y no de denigrar como lo han hecho durante siglos hacia los pueblos indígenas. Pero hoy es una celebración, es un paso más, hay desafíos todavía, hay retos, claro que sí, pero también México tiene 64 maneras de decir buenos días cada vez que amanecemos en México. Más el español son 365 formas de decir buenos días, Lioshke y Kolabalí Clachininaico. Muchas gracias por su atención. Poco senador Beni, Pugu 364, Angoraña, Angoramama y Kini. Ahora toca el turno de escuchar el mensaje del director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas IPI, Adolfo Regino Gómez. Yang
als we dus de liefde komt. Het is jammer dat we mensen aan al van de jongen, aan de nodig, aan zijn nodig. Die van afloop is zoek me dan. Is die we eens zoek me dan. Aan op, aan op, aan ook, aan en ook. Yang sa agak kita memikirkannya, hal baru, hanya pada juk, cuma per, begitu, Claudia Sheinbaum Pardo, los buhteres, llama agak kita memikirkannya. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Quiero agradecerles por invitarnos a ser parte de este acto conmemorativo de nuestras lenguas, de nuestras culturas. En especial a nuestra directora del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, nuestra hermana y compañera Alma Rosa Espíndola. Muchas gracias, vamos a darle un fuerte aplauso a ella. Organiza este encuentro y me da mucha alegría, nos da mucha alegría que hoy se escuchen las lenguas indígenas. Hoy hemos escuchado la presencia, quien es el rector de la Universidad del Pueblo Yaqui, hablar en lengua yaqui. Y también nos da mucha alegría escuchar en lengua tzotzil, lengua mayense, a nuestra hermana Edith Hernández, quien nos representa en el Senado de la República. Esto antes era impensable, porque ustedes saben que durante mucho tiempo se pensó que la única cultura, la única lengua válida era el castellano, era el español. Incluso se siguieron políticas de Estado para que el castellano, el español, fuera la única lengua, pensando que las lenguas indígenas, las lenguas milenarias de nuestros pueblos, estaban condenadas a desaparecer. Esto que estoy diciendo ha sido parte de esta dolorosa realidad que hemos vivido, de esta larga lucha que se acentuó en México en el periodo neoliberal. Por eso a mí me da mucha alegría que hoy la lengua indígena esté presente cada vez más en los espacios públicos. Hoy la lengua indígena se escucha en la Cámara de Diputados. Hoy la lengua indígena se escucha en el Senado de la República. Hoy la lengua indígena se escucha en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy la lengua indígena está presente en los espacios del Poder Ejecutivo Federal, que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esto es así porque hay un cambio, hay una revolución de las conciencias. Hay un cambio radical, profundo, porque ahora sí es una convicción generalizada de que este país no solo tiene su origen, sus raíces en los pueblos indígenas,
sino que somos presente, pero sobre todo somos futuro. Siguiendo lo que decía este poeta africano, Titinga, que decía que si la rama quiere florecer, tiene que honrar a sus raíces. Y eso es lo que hoy caracteriza el movimiento de la cuarta transformación de la vida pública nacional, que estamos orgullosos de nuestra cultura y de nuestra ley, que basta ya de tanta discriminación y racismo, que nosotros, los que venimos de una comunidad indígena, tenemos que estar orgullosos porque representamos un pueblo que no solo ha resistido a las tormentas, a la adversidad, sino que pese a todo esto, hoy estamos de pie y hoy queremos hacer grande este país y a este mundo con la fuerza de nuestra cultura y de nuestra ley. Y en ese contexto, en este nuevo pensamiento, se inscribe justamente lo que ha dicho Edith, esta reforma al artículo 2 de la Constitución mexicana. No es cualquier reforma. Durante mucho tiempo se resistió, como lo ha dicho claramente Edith, a que nuestros pueblos, a que nuestras comunidades se reconocieran como sujetos de derecho público. En el 2001, la tecnocracia neoliberal dijo, no se puede. En todo caso, pueden ser sujetos de interés público. Eso dijo la tecnocracia neoliberal. Eso dijeron los abogados decimonónicos de este país. Hoy, ¿qué decimos? Eso se acabó. Hoy, los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas son sujetos de derecho público, titulares de un conjunto de derechos y obligaciones. Y uno de estos derechos fundamentales, en virtud de su libre determinación y autonomía, dice el artículo 2 en su apartado A, en su fracción quinta, promover el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la nación, así como una política lingüística multilingüe que permita su uso en los espacios públicos y en los privados que corresponden. Este es el nuevo mandato constitucional. Y yo quisiera decir que para poner en práctica este mandato constitucional, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos ha pedido que elaboremos la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Estamos en ese proceso en este momento. Y yo quisiera decirles, aquí traigo la propuesta que estamos construyendo, que uno de los principios que va a tener esta ley, que por cierto va a ser sometida a un amplio proceso de diálogo y consulta, porque esto no va a ser una obra de un escritorio y una oficina, sino que esto va a ser producto de la voluntad
que va a sustentar esta ley es la pluriculturalidad y el plurilingüismo, que implica la coexistencia de diferentes pueblos, culturas y lenguas, con cosmovisiones distintas, que en su conjunto componen la nación mexicana, en particular su carácter multiétnico y plurilingüe, basado en su grandeza histórica, procurando su práctica, transmisión, enseñanza, promoción y difusión en todos los espacios y ámbitos de uso. Este principio implica el deber del Estado de transformar sus estructuras jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales para adecuarlas a la diversidad étnica, cultural y lingüística. De modo que este va a ser uno de los principios fundamentales de esta nueva ley. Y en el libro segundo va a estar dedicado a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Va a haber un capítulo específico sobre lenguas indígenas. Va a ser el capítulo 7 de este libro segundo. Un capítulo dedicado específicamente a las lenguas indígenas. Nosotros estamos conscientes que hay una ley general de derechos lingüísticos, como lo señaló Crescencio, como lo señaló también aquí Edith. Pero este capítulo está inspirado en este nuevo marco constitucional, sobre todo qué facultades y atribuciones tiene el pueblo y la comunidad indígena en su carácter de sujeto de derecho público con relación al tema de las lenguas indígenas. Y en ese sentido estamos aquí haciendo una construcción normativa que permita que las lenguas indígenas sean un atributo de la personalidad jurídica y que esto pueda concretarse a través de competencias específicas en el nivel comunitario, en el nivel municipal, pero sobre todo en el nivel regional, como ya lo están haciendo las autoridades del pueblo chocholteco. Por cierto, vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestras el himno nacional en su lengua. Eso es lo que estamos construyendo, y en ese sentido pues yo quiero agradecerle aquí al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, a la Secretaría de Cultura, a todo el sector cultural, porque lo estamos construyendo de manera conjunta. Aunado a esto, también estamos, como Estado mexicano, en coordinación con otras dependencias. Estamos construyendo, por instrucción de nuestra presidenta, un plan integral de revitalización de las lenguas indígenas de México. Yo estoy seguro que ahorita se van a referir a eso mis compañeras y compañeros que me acompañan aquí en la mesa del presidio, pero en particular yo quisiera destacar que en el caso del INPI nosotros hemos tomado la decisión de construir con el liderazgo, con la coordinación de las propias comunidades, las casas comunitarias de lenguas indígenas. Esto bajo el control de las propias comunidades, el ejercicio de su autonomía en su carácter de su
que nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, será decisión de las asambleas impulsar estos espacios comunitarios, donde el propósito es que se enseñe, que se practique la lengua indígena, así como se hace con nuestras escuelas de música, que en la mañana van nuestras niñas y niños a tomar las clases en primaria, en secundaria, en bachillerato, y en las tardes van a las escuelas a solfear, a aprender un instrumento musical. Pues aquí igual, que en las tardes nuestras niñas y nuestros niños dediquen una parte de su tiempo a la enseñanza, al aprendizaje, a la puesta en práctica de la lengua indígena. Y por eso vamos a pedir que en las asambleas se nombren comités. Bueno, pues así como ahora nombramos comités de caminos artesanales, comités de obras de infraestructura, comités de agua potable, pues también que haya un comité de lengua indígena, que sea parte de la estructura de gobierno comunitario, que nuestra lengua sea parte del sistema de organización comunitaria. Y también que en las asambleas se nombren las promotoras y promotores. Esto es lo que vamos a iniciar este año, con el apoyo, desde luego, del INAI, de la OLI, porque ellos van a capacitar, ellos van a formar a nuestras promotoras y promotores, de modo que tengan las herramientas técnicas, pedagógicas, para poder hacer este proceso de enseñanza y aprendizaje. Todo esto lo hacemos, hermanas y hermanos, convencidos de que más allá del discurso tenemos que poner manos a la obra. Necesitamos acciones concretas y específicas, porque no podemos permanecer con los brazos cruzados cuando estamos viendo que nuestras lenguas día a día están muriendo, que nuestras niñas y niños cada vez menos hablan la lengua indígena. Todo esto producto de esta larga historia lamentable, dolorosa, de discriminación y racismo, de colonialismo, que incluso los propios indígenas hemos interiorizado, porque a veces a nosotros nos ha dado vergüenza decir que somos de una comunidad indígena, que portamos una cultura, que hablamos una lengua indígena. A ese grado ha llegado este lamentable fenómeno. Por eso tenemos que revertirla con acciones concretas. Y por eso, pues a mí me da mucha alegría. Ya me extendí un poquito, le pido una disculpa a la Rosa, porque ya le tomé unos minutos de más, pero sí quería yo dar estas palabras, porque, pues mira, esto no nace de un texto, no nace de un libro, nace de nuestro corazón, nace de nuestro sentimiento, y nace de nuestra experiencia, una experiencia que día a día nosotros ponemos al servicio de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Por eso, pues yo les agradezco mucho, hermanas y hermanos, que hoy acompañemos aquí al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Yo sé que su labor no es fácil, nuestro caminar no ha sido fácil, pero yo creo que aquí todos tenemos que reconocer que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Y eso es lo que yo vengo a reconocer a nombre de nuestra presidenta, a nombre de la institución que represento, a ustedes, hermanas y hermanos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y de todos quienes estamos aquí presentes. Hace un rato platicábamos con Crescencio, con el doctor Crescencio, la importancia de la Universidad del Pueblo Yaqui, que es uno de los acuerdos que tomó el licenciado Andrés Manuel López Obrador con los 8 gobernadores tradicionales yaquis. Ahí está la Universidad Yaqui,
con sus 600 alumnas y alumnos, con sus carreras especializadas en cultura y lengua yaqui. ¡Qué alegría ver estas experiencias! Y que la Universidad Yaqui sea un ejemplo para las demás universidades interculturales, las universidades del bienestar que existen en este país, porque hay una luz, aunque es una lucierna, pero es una luz que nos puede servir para que sigamos construyendo juntos, juntas, esta experiencia a favor de nuestras culturas y de nuestras lenguas. Que sea pues una conmemoración de fiesta, de alegría, conscientes del reto y del desafío que tenemos por delante. Pero hoy, a diferencia de antes, no estamos solos. Tenemos el acompañamiento de las instituciones, del gobierno de la República, de los 3 poderes constituidos del Estado mexicano. Y desde luego tenemos, ahora sí, en nuestras manos, el mandato constitucional que nos da el derecho, pero sobre todo nos impone la obligación de trabajar por nuestras culturas y lenguas. Dios cuide, la socamati, mateta, muchas gracias. Dirección General de Medicina Tradicional, OPD, Bienestar, Centro Estatal de Lenguas Indígenas Hidalgo, Universidad Veracruzana Intercultural, Red Folinay, Pilares, así como la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes de la Ciudad de México, la Dirección General de Educación Intercultural y CPAD. Queríamosles un fuerte aplauso también que nos acompañen el día de hoy. Actor oficial nacional de comunicación e información de la oficina de la UNESCO en México, Viridiana García Martín, en representación de Andrés, representante de la UNESCO en México. Muchas gracias. Muy buenos días, es un gusto estar como cada año en nombre del representante de la UNESCO en México, Andrés Morales. Reciban un saludo y nuestro agradecimiento a la oficina de la UNESCO en México para tomarla cada año en consideración de esta conmemoración, que nos da mucho gusto que se realice cada año, pero que también hay acciones que en el día a día se están llevando a cabo. Este año el tema del día que propone el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es la institucionalización de las lenguas indígenas nacionales de la comunidad a la política pública. Y bueno, nosotros desde la UNESCO queríamos participar un poco con una intervención centrando, primero que nada, bueno, el papel de la UNESCO como una agencia líder del sistema de Naciones Unidas en el trabajo un programa de trabajo que se desarrolla enfocando mucho lo que se requiere hacer para revitalizar y proteger, fomentar las lenguas maternas en todo el mundo, en el caso de México la importancia que tienen las lenguas indígenas. Y también como un recordatorio permanente de que esta diversidad lingüística que compartimos a nivel mundial es un patrimonio vivo y un pilar fundamental para la dignidad, la identidad y la cohesión social. Queremos también reconocer en este día el liderazgo de las diferentes instituciones, del INAI, del INPI, de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, todo el trabajo que se hace en diferentes dependencias e instituciones a lo largo del país, que sabemos que no es poco y ha sido también un producto con una lucha constante para poder garantizar algo que desde la UNESCO nosotros también estamos impulsando, que el
justo estas casas comunitarias de lengua indígena van a estar vinculadas, ¿no?, a los planes de justicia, lo cual de verdad nos da mucho gusto y pensamos que es una gran área de oportunidad para traer al presente todo este contexto que sabemos ha pasado en el país. Y hablar de una lengua indígena no debe implicar una barrera de exclusión de los diferentes accesos a derechos o de participación política, de libertad de expresión. Sabemos que está cruzada por la parte del racismo sistémico y clasismo sistémico que hay en el país, entonces también son luchas que tenemos que realizar en toda la sociedad. Y bueno, al contrario, la pluralidad lingüística lo que va a hacer es fortalecer la democracia, el debate público, la participación ciudadana. Y bueno, sabemos que estas políticas lingüísticas exitosas son las que van a combinar el liderazgo comunitario, la voluntad política sostenida y esta articulación institucional que reconocemos grandemente en México. Se han llevado muchos pasos, ¿no?, y muchas propuestas en este camino, y como siempre pues existen desafíos que hay que poder enfrentar, consolidar, asegurar la continuidad, pero desde la UNESCO reconocemos todos los esfuerzos que se están realizando. Y una última reflexión que queremos hacer es que si bien el Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra el 21 de febrero, es una oportunidad para escuchar, estaba pensando al inicio, es un muy buen día para escuchar las diferentes lenguas maternas que existen en el país. No debe quedarse solamente en este día, sino que hacer constante, ¿no?, todos los días. Eso es lo que esperamos, que en México todos los días se escuchan las lenguas maternas de todos los mexicanos. Desde la UNESCO reafirmamos nuestro compromiso con la diversidad lingüística como fundamento de la paz, de una cultura de paz que hoy más que nunca es necesaria a nivel mundial para la inclusión también y el desarrollo sostenible. Y bueno, nos ponemos a las órdenes para poder apoyar, acompañar, visibilizar y difundir todas las iniciativas que se estén realizando. Y bueno, enhorabuena a todos los miembros del presidium, a las instituciones que están representando y a todos ustedes, los hablantes de las diferentes lenguas maternas de este país. Saludos desde la oficina de la UNESCO en México y pues que vivan todas las lenguas maternas de México. del señor Abdulhal Al-Shuhar, encargado de negocios de la Embajada de Bangladesh en México. মঞ্চে উপবিষ্ট আমার সম্মানিত সহ প্যানেল আলোচকবৃন্দ, ইনারি মাননীয় কর্তৃপক্ষ, মেক্সিকো সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, প্রিয় শিক্ষাবিদ, আদিবাসী ভাষাভাষী বিভিন্ন ভাই ও বোন, উপস্থিত সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, শুভ অপরাহ্ন। Miembros distinguidos del Presidium, autoridades del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y representantes de las diferentes instituciones del gobierno mexicano, académicos, hablantes nativos, queridos amigos todos, buenos días. আজ আমরা এমন একটি দিবসের প্রাক্কালে একত্রিত হয়েছি, এটি একটি স্মরণীয় তারিখই নয়, এটি ভাষা, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের মর্যাদা রক্ষার একটা অঙ্গীকারের প্রতীক। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ভাষা শুধুমাত্র একটা কমিউনিকেশনের মাধ্যমে নয়, বরং এটি একটি জাতির ইতিহাস, আত্মা এবং ভবিষ্যতের ধারণা। Hoy nos reunimos en la víspera de un día que no es simplemente una fecha conmemorativa, sino un símbolo de nuestro compromiso de salvaguardar la dignidad del idioma, la cultura y su identidad. El Día Internacional de la Lengua Materna nos recuerda que la lengua no es solo un medio de comunicación, sino el alma de una nación, portadora de su historia, puente hacia su futuro. বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আজকে এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত বোধ করছি, কারণ এই দিনটি আমাদের ইতিহাসে খুবই গভীরে প্রথিত আছে। 1952 সালে 21শে ফেব্রুয়ারি আজকের এই দিনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র
representante de Bangladesh, estoy aquí hablando en mi lengua materna con profunda emoción y orgullo. Las raíces de este día están incrustadas en la historia de Bangladesh. El 21 de febrero de 1952, en el entonces Pakistán Oriental, los estudiantes que salieron a las calles en un movimiento pacífico exigiendo el reconocimiento del bengalí como idioma estatal, y dentro de las instalaciones de la Universidad de Dhaka, la protesta se volvió trágica. Salam, Barakat, Rafiq, Jabbar y muchos otros jóvenes estudiantes fueron martirizados. Su sacrificio no solo aseguró el reconocimiento del idioma bengalí, sino que también allanó el camino para la independencia de mi país, Bangladesh. এই ঐতিহাসিক আত্মত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবে 1999 সালে ইউনেস্কো 21শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। আজ এই দিবস বিশ্বব্যাপী ভাষাগত বৈচিত্র্য, বহুভাষাকতা ও সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের পক্ষে একটি বৈশ্বিক আহ্বান। En reconocimiento a este sacrificio histórico, la UNESCO proclamó el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna en 1999. Hoy, este día sirve como un llamado global para defender la diversidad lingüística, el multilingüismo y la coexistencia cultural. মেক্সিকো এই আহ্বানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই মহান দেশ 11টি ভাষা, 68টি আদি ভাষা এবং বিভিন্ন ভাষার বৈচিত্র্য ধারণ করে। ইউকাতান পেনিনসুলার মায়াওয়া ভাষা সূর্যবন্দীদের গৌরব বহন করে। একই সাথে ওহাকার পাহাড়ে জাপোতেক, মিক্সতেক ও মিক্সে ভাষা আজও জীবন্ত সাংস্কৃতিক শক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই ভাষাগুলো কেবল একটি ঐতিহ্য নয়, এটা একটা জ্ঞান ভাণ্ডার, একটি প্রকৃতি ও ইতিহাস ও দর্শনের এক অনন্য ব্যাখ্যা। México es un brillante ejemplo de esta situación. Esta gran nación, hogar de numerosas familias lingüísticas, de 68 lenguas indígenas, que representan una extraordinaria herencia cultural. Desde las melodías de la lengua maya en la península de Yucatán hasta la fuerza cultural viva de las lenguas zapoteca, mixteca y níger en las montañas de Oaxaca. Estas lenguas no son simplemente tradiciones, sino que son repositorios vibrantes de conocimiento, naturaleza, historia, filosofía y formas de vida. তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বিশ্বজুড়ে বহু ভাষা আজ বিলুপ্তির পথে। ভাষা হারিয়ে গেলে কেবল একটি শব্দ হারিয়ে যায় না, হারিয়ে যায় একটি জাতিগোষ্ঠীর চিন্তা, ভাবনা ও পরিচয়। তাই ভাষা সংরক্ষণ কেবল সাংস্কৃতিক কাজ নয়, এটি মানবাধিকার প্রশ্ন, এটি একটি সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রশ্ন। Sin embargo, debemos reconocer que muchos idiomas de todo el mundo están en riesgo de extinción. Cuando una lengua desaparece, perdemos más que palabras, perdemos una memoria, una visión del mundo, una identidad de una comunidad. Por ello, preservar las lenguas no es solo una responsabilidad cultural, es una cuestión de derechos humanos, una cuestión de justicia social. বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে মাতৃভাষায় শিক্ষা একটি শিশুর বুদ্ধিবৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের ভিত্তি। আমরা একইভাবে মনে করি আদিবাসী ও সংখ্যালঘু ভাষাভাষীর জন্য বিচার, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রশাসনিক সেবায় মাতৃভাষায় ব্যবহার নিশ্চিত করা গণতান্ত্রিক সমাজের একটি অপরিহার্য শর্ত। Bangladesh cree firmemente que la educación en la lengua materna constituye la base del desarrollo intelectual y emocional desde la niñez. Así, hacemos hincapié en la importancia que garantiza el acceso a la justicia, la atención médica, los servicios públicos en lenguas maternas de comunidades indígenas y minorías como pilar esencial de una sociedad democrática. আজকের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি আমাদের ভাষা শহীদদের প্রতি। একই সাথে আমি মেক্সিকোর সেই সকল লক্ষ লক্ষ নাগরিককে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি যারা প্রতিদিন মাতৃভাষা চর্চা করে, শিক্ষা দেয় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছায়। En este día rendimos un profundo homenaje a los mártires lingüísticos de mi país, Bangladesh, y al mismo tiempo honramos a los millones de ciudadanos mexicanos que continúan hablando, enseñando y pasando sus lenguas maternas a las generaciones futuras. আসুন আমরা আজকে একসাথে প্রতিজ্ঞা করি, ভাষাগত বৈচিত্র্যকে আমরা সম্মান করব, ভাষার মর্যাদাকে আমরা রক্ষা করব এবং এমন একটি বিশ্ব গড়ে তুলব যেখানে কোনো নাগরিক তার মাতৃভাষার জন্য বঞ্চনার শিকার হবে না। শব্দ আমাদের ঐক্যবদ্ধ করুক, ভাষা আমাদের স্মৃতিবন্ধন করুক। ভিভা মেক্সিকো, ভিভা বাংলাদেশ।
finalizar, Amati Kakisei Tanto Tecanque, Alma Rosa Espíritu de Galicia, encargada de despacho de la Dirección General del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Parisiruquancia, Ñani, Juan, Chindo. Les he dado un saludo en Dedari, o lengua mixteca, que es la lengua materna de mi abuela, de mi abuelo, de mi madre, de mi padre, y que es mi lengua de herencia. Saludo a todas las personas que nos acompañan en el principio, gracias por su presencia, a todos ustedes que están reunidos con nosotros en este salón y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Agradezco la hospitalidad de nuestros colegas del Complejo Cultural Los Pinos, que sin duda es la casa del pueblo de México. México es uno de los 10 países que más contribuyen a la diversidad global, ya que en el territorio mexicano, además del español, cohabitan lenguas propias de los pueblos indígenas que, dada su gran variación interna, se diversifican a su vez en 364 variantes lingüísticas, de acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales. En nuestro país, la política lingüística del Estado-Nación se fundó en la idea de que la existencia de lenguas diversas era un obstáculo para el desarrollo nacional, por lo que la castellanización se convirtió en el eje central de la vida pública, junto con la eliminación de la diversidad lingüística. Las políticas de homogeneización lingüística han provocado movilizaciones en su contra a lo largo y ancho del mundo, porque las personas ven a su cultura e identidad amenazadas. Tal es el caso de las protestas de los jóvenes de la Universidad de Daca, que ya nos refirieron hace un momento y que es lo que da origen a la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas Indígenas. A propósito, Bangladesh significa el país del idioma bengalí. El Día Internacional de la Lengua Materna se enfoca en la idea de preservar las lenguas no dominantes, minoritarias e indígenas. En nuestro país, esta conmemoración pone al centro a las personas hablantes de las lenguas indígenas nacionales y nos congratula observar que a lo largo de estos 26 años de conmemoración, las comunidades de hablantes muestran cada vez con más fuerza el orgullo por hablar su lengua. Las lenguas indígenas no son únicamente formas de comunicación, son memoria histórica, pensamiento propio, conocimiento comunitario e identidad. Cada palabra nombra al mundo desde una cosmovisión particular y cada lengua guarda saberes que enriquecen a toda la nación. Esta diversidad representa también múltiples retos y compromisos para garantizar que las lenguas que se hablan en el territorio mexicano continúen con su transmisión intergeneracional y a su vez que las personas hablantes de todas las lenguas hagan uso de sus idiomas maternos con total goce de derechos ciudadanos y acceso a los servicios públicos. Lengua materna no es sinónimo de lengua indígena. Todos los seres humanos tenemos lengua materna, que es aquella que se adquiere naturalmente desde la infancia a través de nuestro entorno familiar y en especial de nuestra madre. En México, millones de personas tienen como lengua materna a su primera lengua, pues, una lengua indígena nacional. En nuestro país, la población que tiene por lengua materna una lengua de los pueblos indígenas ha padecido servicios públicos en español, porque la anterior política del Estado mexicano fue la castellanización. En esta oportunidad destaco la actual voluntad de las instituciones de los 3 órdenes de gobierno para superar la política castellanizadora que tanto daño provocó a la población indígena. En el segundo piso de la Cuarta Transformación se reconoce el valor de las lenguas indígenas que por ley son lenguas nacionales, con el mismo estatus que
y están reconocidas en nuestra Carta Magna gracias a la reforma del artículo 2 constitucional de septiembre de 2024. Durante mucho tiempo, estas lenguas han enfrentado exclusión, discriminación y barreras para su uso pleno en la vida pública. Por ello, hablar de esta conmemoración, de su institucionalización, implica un compromiso profundo del Estado y de la sociedad para garantizar su presencia en los ámbitos educativo, jurídico, administrativo, cultural y de servicios públicos. En este sentido, la institucionalización de las lenguas indígenas nacionales se entiende como una política pública en construcción que busca fortalecer las condiciones institucionales para transversalizar su uso en la administración pública de los 3 órdenes de gobierno, lo que implica articular la experiencia, el conocimiento y la práctica lingüística de las comunidades con el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, transitando de la comunidad a la política pública. Hoy agradezco la presencia y participación de representantes de instituciones de los gobiernos federal, estatal y municipal en esta conmemoración, porque desde sus atribuciones y competencias contribuyen a que las lenguas indígenas tengan un lugar en la vida pública. Con sus acciones se fortalece el estatus de las lenguas indígenas, se dignifica a sus hablantes y se reconoce la riqueza lingüística de México. La institucionalización de las lenguas indígenas nacionales significa que no solo sean reconocidas en el discurso, sino que se ejerzan como derechos vivos. Significa que las personas puedan recibir atención en su lengua en hospitales, tribunales, escuelas y dependencias gubernamentales, que existan políticas públicas que las fortalezcan, que se formen profesionales bilingües y que se generen condiciones para su transmisión intergeneracional. Desde esta mirada se fortalecen no solo las lenguas como un elemento cultural, sino como un acto de justicia social, inclusión y equidad. Gracias por su asistencia y nuestro reconocimiento a las y los representantes de los consejos de planificación lingüística comunitaria, academias de lenguas indígenas, activistas, intérpretes y colectivos que promueven el ejercicio de los derechos lingüísticos. En el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, este llamado es claro: las lenguas viven cuando se hablan, se enseñan, se escriben y se ejercen sus derechos. Su preservación, desarrollo, fortalecimiento no es responsabilidad exclusiva de los pueblos indígenas, sino de toda la sociedad, de la mano de las instituciones en su conjunto. Que este Día Internacional de la Lengua Materna nos impulse a transformar el reconocimiento en acción y la valoración en política pública. Silencia y comienza. Gracias por haberme escuchado. Agradecemos también la presencia de la Dirección General de Educación Superior e Intercultural de la SED. Finalmente, agradecemos la presencia de los y las integrantes del presidio. Gobierno de México.